Una de las cosas que el cristianismo ha regalado a nuestro mundo es que Dios se encarnó, y eso significaba que todo lo que estaba sucediendo en este mundo tenía que tener un cambio. Entonces, cuando el Evangelio llega a los lugares, llega y realiza un cambio. Y esto es lo que vino a sacar Dios la luz, Dios vino a sacar la vida y la inmortalidad. Entonces, si una iglesia en un determinado lugar no está experimentando la vida y la esperanza, realmente no está funcionando bien el Evangelio. Como yo los había dicho, nuestra herencia cristiana ha traído grandes cosas. Cuando el Evangelio entra en un lugar, es una contracultura, afecta la cultura. Y es muy interesante que en nuestra ciudad ahora tenemos padres de familia que educan a sus hijos en casa. Ustedes pueden decir, es una cosa traída de los estados, pero lo interesante fue que empezaron familias a ver cómo sus hijos van a las escuelas donde la base fundamental de los textos de enseñanza es el darwinismo, el evolucionismo, y entonces los padres empezaron a enseñar a sus hijos en casa. Nosotros tenemos un movimiento de familias que enseñan a sus hijos en casa. Mi hijo último no se graduó en un colegio, se graduó bajo mi tutela. Ahora es un estudiante universitario, pero es muy importante ver que el cristianismo tiene que afectar la cultura. Como yo dije del hermano que sembró flores en la esquina en vez de la basura, tiene que ser así. Lo que ha hecho el cristianismo en el mundo es traer educación. Cuando realmente, si ustedes estudian un poco la historia, van a notar que la educación es comenzada, la educación pública y privada es comenzada por la iglesia. Los orfelinatos son comenzados por la iglesia. Es decir, donde entró el cristianismo empezó a hacer cambios sustanciales. Y por eso es que la evidencia es la vida y la inmortalidad, la vida y la esperanza. Si en una sociedad como esta no empieza la iglesia a hacer cambios sustanciales, realmente la vida y la inmortalidad y la esperanza no están, porque el Evangelio no está pegando fuertemente. Por eso es tan importante saber, a veces nosotros preguntamos a la gente, bueno, ¿por qué te hiciste evangélico? Y hay una serie de respuestas que están dentro de un rango. Pues mi vida cambió. ¿En qué sentido? Entonces dice, ahora realmente las cervezas se convirtieron en pan para mi familia y cosas. Entonces empezamos a ver que el Evangelio ha hecho un cambio rotundo. En otros lados empiezan a decir, bueno, ahora yo soy el líder de la iglesia y yo hago esto, yo hago este otro en la iglesia. Y la verdad, vemos que necesita esa persona entender mejor el Evangelio. Y así tenemos que ir viendo que el Evangelio es el regalo, el único regalo. Lo único que podemos dar a este mundo se llama Evangelio. De no, yo hubiera sido no mormón, pero al menos hubiera sido un buen hinduista. Porque yo estuve a la edad de los 19 años buscando en un movimiento hindú que se llama la meditación trascendental, y yo practiqué bastante de eso porque yo estaba buscando un cambio en mi vida. Y la verdad es que solamente cuando el Evangelio lo entendí, cuando Dios vino para hacerme hijo, no para hacerme uno que sigue una causa, me vino para hacerme hijo. Ustedes han escuchado que yo disfruto bastante con mi Padre a solas. Para mí los versículos más favoritos son estar con mi Padre. En quietud y en confianza serán fuertes. Venid a mí es una actitud no física, es una actitud emocional, es una actitud
del corazón. Venid a mí los que están trabajados y cargados. El Evangelio nos llama primero en realidad a ser hijos, a disfrutar de una identidad y de un propósito, no de ser militantes de un movimiento. Entonces es tan necesario que sepamos qué nos trajo el Evangelio. El Evangelio nos trajo tanta esperanza. La esperanza es que quienes tienen claro lo que va a venir después, empiezan a vivir aquí y ya una antesala de lo que viene después. Si ustedes van a ver el libro de Apocalipsis y estudian, por ejemplo, nosotros somos afanados por estudiar la ciudad celestial. Sabemos hasta las medidas. Sabemos que solo la ciudad de oro es del tamaño de Brasil, por ejemplo. Entonces, tan importante saber ¿de qué nos vino a rescatar Jesús? De una vana manera de vivir hacia una esperanza gloriosa. Y los que tienen la esperanza empiezan aquí a vivir el cielo. Si tu hogar está descuidado por tu servicio, pues no vas a mostrar el cielo. Es muy importante que podamos decir a la gente, ¿por qué somos evangélicos, creyentes? Esta frase es la que debe ser el faro. Yo creo en el Evangelio como creo que el sol se ha levantado en la mañana. No porque puedo ver al sol, sino por medio del sol miro toda la realidad. Si yo miro al sol, no veo nada. Pero si pongo la espalda al sol, miro todo. Y por eso la iglesia sufre bastante porque nosotros a veces estamos mirando al sol. Por ejemplo, ustedes van a notar en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo nunca quiere atraer hacia Él nada. El Espíritu Santo es lo que nos hace ver la realidad. Nunca el Espíritu Santo dice glorifíquenme a mí, sino Él nos hace ver la gloria de lo que hizo Cristo. Entonces es muy importante que por medio del Evangelio puedo estudiar toda la realidad. ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿O qué está pasando con mi iglesia? ¿Qué está pasando con la educación en mi pueblo? ¿Qué está pasando con la política? Y esto es importante, mirar con los lentes del Evangelio. Sin esos lentes, en realidad estamos ciegos. Entonces, tan bueno que recuerden esto, que traigo algunos ejemplos para mirar por medio del Evangelio cosas. Por ejemplo, el llamamiento. Hoy día vamos a aprender un poco más de lo que es la actividad en la iglesia. Vamos a ver Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Y otro lo abre en 2 Timoteo 2:2. Ustedes ya saben esos textos probablemente, especialmente hemos mencionado 2 Timoteo 2:2. Que lo que has aprendido de mí, esto encarga a hombres ¿qué? Fieles en primer lugar. Y que sean idóneos. Y eso es tan importante en una iglesia, que nosotros veamos que esa persona vive en el Evangelio, mira a través del Evangelio la realidad. El llamamiento tiene que ser, por eso yo pongo ahí reglamento interno, no sé si ustedes notan ahí, porque nosotros, igual que aquí probablemente ustedes tienen los estatutos de la iglesia, pero los estatutos no son una visión de la iglesia, es una visión estatal. Entonces nosotros tendríamos que hacer un reglamento interno para tener la visión de la iglesia. En nuestras elecciones jamás se eligen, no se eligen a nadie, solo hay llamamiento. Entonces, por ejemplo, un tesorero de nuestra iglesia para este próximo año, que va a haber cambios, nosotros empezamos a pensar y a orar ahora, los líderes de la iglesia, y llegamos a la asamblea y le decimos, ese hermano es fiel,
y tiene un título en finanzas. O tal vez solamente es hábil en finanzas, pero es fiel. Pero lo mejor es que sí es idóneo también. Por ejemplo, nuestro tesorero es un economista. Y no es porque subestimamos a los otros, sino porque es fiel primeramente y luego es idóneo. Entonces, si nosotros seguiríamos con nuestros estatutos, pues vamos a tener diferentes líderes que realmente no son llamados. La tarea de los ancianos es llamar a los líderes. Ustedes vean ahí en Hechos, la iglesia se puso a orar y sacaron como conclusión de que Saulo y Bernabé tienen que hacer este trabajo. Y eso es lo que se llama llamamiento. Entonces, tenemos que entender todas las cosas por medio del Evangelio. La asistencia a la iglesia tenemos que entender por medio del Evangelio. ¿Por qué vienen a la iglesia? Mucha gente, obviamente, en toda Latinoamérica, vienen por temor a perder las bendiciones de Dios. Pero no es amor. Pero esa es nuestra realidad y no tenemos que cambiarlo esto de la noche a la mañana. Pero en nuestra iglesia ya un porcentaje de la gente viene porque quiere traer esperanza al mundo caído. Porque si no hay una iglesia que muestre realmente luz, y no estoy hablando solo en el amor unos con otros, pero la luz externa, los patios de la iglesia no tienen que tener basura, para decirlo así. Entonces, es muy importante las motivaciones por las cuales venimos y nosotros irlos afinando hasta que tengamos gente que viene porque quiere que el mundo tenga esperanza. Nosotros enseñamos el libro de Ageo y también Esdras. ¿Por qué? ¿Por qué temía el mundo al templo de Jerusalén? Porque donde estaba el templo estaba Dios. ¿Por qué teme hoy día la gente a un Dios y se arrodilla y a lo mejor le busca? Porque ve que hay gente diferente, gente nueva, gente que atrae. Yo he tenido de vez en cuando algunos de esos privilegios que todo pastor tiene, que viene, nunca me olvido una chica que se fue justo a la escuela bíblica en los Estados Unidos, llegó hace unos años, yo estaba sentado en mi oficina después del culto y dijo: pastor, yo quiero ser como esas parejas que están aquí, pero así emocionada. Y después, ella logró tener un hogar. Pero ¿qué le atrajo? Vino al culto, tal vez ya estaba un mes viniendo y por fin llegó esa reacción. Yo quiero ser como los que están aquí, se ven felices, vienen con sus hijos y sus hijos se paran en las bancas y cantan. Y eso yo quiero ser. Entonces, ahora, por ejemplo, en nuestra iglesia hay esta moda que hay en los países con algo de bonanza económica. Un buen porcentaje de los miembros de la iglesia tienen sus pequeñas cabañas en el campo y trabajan duro hasta el viernes si quieren irse y descansar. Entonces el proceso de no venir a la iglesia pasa por unos 2 años que vienen, están cumpliendo un domingo, vienen, el otro no vienen, después vienen 2 seguidos y 2 no vienen. Y nosotros ni les paramos bola, solo les decimos: si ustedes quieren traer esperanza al mundo, tienen que cambiar su política, pero si ustedes lo quieren. Entonces es tan importante todo ver a través del Evangelio. Es un privilegio
Ser parte del cuerpo de Cristo y mostrar la esperanza al mundo es un privilegio y tenemos que enseñar qué privilegio es. Las ofrendas. Tenemos todo que ver desde la perspectiva del Evangelio. Si ustedes notan, tal vez muy pocas iglesias escogen ese texto para hablar de las ofrendas, pero es interesante, me gustaría que leamos ese texto. También a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Entonces dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. Porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gracias, hermano. Todos sabemos que el Señor lo habla con claridad, que todas las riquezas en este mundo están manchadas con el pecado. Aún la riqueza mía, que gano del salario de la iglesia. Pero la visión que nos trae el Señor es que los que son del mundo son mucho más sagaces que los de la iglesia, porque este mayordomo obviamente no tenía él su dinero, era de su amo, pero fue mucho más listo con la riqueza que estaba a su cargo. Empezó a dar a la gente. Y dice: ustedes, siendo hijos de la luz, ganen amigos para el reino de Dios. Pero no dice así, sino ganen amigos para que estos amigos les reciban ¿dónde? En las moradas celestes. Nosotros siempre somos invertidores de corto plazo. Nosotros invertimos para verlo lo más pronto, pero no tenemos esa inversión de largo plazo. Yo siempre me admiro en mi país de aquellos que siembran pinos a 4.500 metros de altura, porque les toma 50 años para cosechar. Y yo estoy seguro que ninguno de los que sembraron cosechan, o tal vez muy pocos, pero sus nietos van a cosechar. Y es muy importante que veamos bien este texto. Ganen con las riquezas que no son suyas, amigos, para que estos les reciban en las moradas celestes. Ahora, la misión de ofrendar es para ganar amigos. Esa es la misión de ofrendar. La principal misión es para ganar amigos. ¿Por qué se funda una iglesia? Es para ganar a aquellos que están perdidos. Pero tenemos que notar que esos que están perdidos traen luz a la sociedad. A veces camino por mi barrio y digo:
esta familia es nuestra, esta familia es nuestra, esta familia es nuestra. Pero a veces me quedo muy triste porque el 95% no son nuestros. Entonces, afectar al barrio es muy poco. Pero una golondrina si hace verano, podemos afectar poco a poco. Pero no es esa la única meta de tener justicia social y de hacer un cielo. Recuerde que en el cielo morará donde no habrá ni llanto ni dolor y en realidad donde morará la justicia. Si una iglesia puede afectar en cierta medida, eso es lo que anhela Dios, que afecte. Entonces tenemos que ganar a ellos, pero la meta ustedes ven en el Nuevo Testamento, todas las metas de las ofrendas era con esta visión de ganar amigos. Cuando la iglesia empieza a ofrendar para un pastor, es con la meta de ganar amigos, porque el pastor va a trabajar. Y cuando la iglesia construye el templo, es con la finalidad de ganar amigos, porque ahí va a ser una luz, una antorcha. Entonces, ¿cómo nos muestra Dios que debemos actuar en esto de las ofrendas? Él nos llama a invertir. Invertir. Pero no nos llama a invertir sin una cosa abstracta. Nos llama a invertir con cosas concretas. Cosas concretas. Por ejemplo, la primera cosa que debe pasar en una iglesia es que haya liderazgo y tienen que invertir para que el liderazgo esté bien. Una de las primeras cosas es que si una iglesia no tiene pastor pagado, no va a crecer. ¿Qué incrédulo soy? No. Porque es invertir para el reino de Dios. Si alguien dice, no, yo no quiero ganar nada. Nunca me he pedido yo mismo alza de sueldo. Pero la iglesia nunca deja de alzarme el sueldo. Es increíble. Nunca he pedido. Soy tan feliz que no llegué a eso. Pero la iglesia nunca deja de alzarme el sueldo. Y ahora al otro pastor igual. Pero todo comenzó, ustedes dirán, bueno, a lo mejor mucha plata les llegó a ustedes. Nosotros tomamos una decisión en 90, puedo equivocarme, pero es más o menos por 5, porque estoy equivocado con otro dato. Nunca recibir ni una sola ayuda de afuera. Ese fue nuestro lema. Nunca vamos a recibir plata ni de los Estados, ni de Europa, ni de ningún lado. Si ellos vienen y ponen en el plato de la ofrenda, es otra cosa. Pero nosotros nos propusimos, porque si nuestra congregación no invierte para ganar, nosotros decimos, a esos que están viviendo por allá lo ganaron el dinero de los Estados Unidos o de Europa. Pero no nosotros no hemos invertido. Ganen amigos con las riquezas injustas. Entonces la primera cosa en los rubros económicos de nuestra iglesia, el monto más grande va para el liderazgo. En realidad les cuento que el 70% ganamos los pastores y los que están trabajando, haciendo ministerio en alguna forma. Y para eso viene la ofrenda. Y ellos saben, porque el tesorero les dice, ¿sabe qué? Oiga, este año no se ha logrado la meta. Nosotros nos pusimos para este rubro tanto, para este rubro tanto, para este rubro tanto, para este rubro tanto, y no se ha logrado la meta. Eso lo decimos ahora, pero comenzamos con metas solo para el pastor. No es que nosotros comenzamos para decirlo así. Ayer fue hace 20 años que empezaron a sacar la plata para el pastor, solo para el pastor, solo para el pastor. Aunque no quedaba nada. Y después fueron aumentando. El año pasado hicimos una construcción que nos costó $45,000, nuestra iglesia, solo una iglesia. Y no somos, para decirlo así, una sociedad de clase alta.
Si usted va en mi iglesia, va a ver gente muy humilde. Pero que hemos enseñado el Evangelio, que no se trata de diezmar, sino de invertir para ganar amigos. Tienen que invertir. Y por eso ese es uno de los textos, como ustedes notan, hay tantos textos favoritos. Hay más gozo en dar que en recibir, y hemos pasado por todos ellos, pero han seguido bajo la ley los hermanos hasta que llegamos a esto. Bueno, es tu privilegio si quieres invertir. Imagínate, tú vas a recibir gente en el cielo, y algunos dicen, oiga, cuénteme un cuento de Caperucita Roja, porque usted empieza a contarme un cuento, pero yo digo, oiga, ¿qué dice en este texto bíblico? ¿Quién te va a recibir en las moradas celestes? Todos aquellos que abrieron la luz, los ojos a la luz y a la vida por lo que tú invertiste. Ellos te van a recibir. Y no es un cuento. ¿Cuántos de ustedes abrieron los ojos? Esos van a recibirles. Nunca por la eternidad van a olvidar que el hermano Floriberto, yo estoy seguro que atrás del hermano Floriberto en los proyectos celestiales habrá un mundo de gente. Solo para mencionar un nombre, nada más. Como acabo de decir, los recursos tienen que salir de la iglesia. En este momento nosotros estamos con las justas en la iglesia. 2 pastores pagados, 2 ministerios que tenemos, escuela bíblica y otras cosas. Y ahora, cuando el tesorero dice, estamos con las justas, tenemos que sacar un salario para una chica que se va a Pakistán. Y no tenemos el salario, pero aquí viene la clave. La verdad es que tenemos un lema que es Juan 7:17. Y no es que yo tengo el lema, recuerden, tenemos un lema. Sí, por favor. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ya, la clave en este texto es ¿qué antecede al poder y al conocimiento de Dios? ¿Qué antecede al conocimiento y al poder de Dios? La obediencia. Y la verdad es que Jesús muy pocas veces hizo milagros sin desafiar la voluntad del ser humano. Ustedes saben que al hombre de la mano seca le dijo, haz lo que tú nunca has hecho, extiende la mano. A los 10 leprosos le dijo algo aún más imposible, vayan al pueblo, después vayan al templo y lleven ya la ofrenda. Tenían que ir a buscar primero la ofrenda. Les dijo algo que para atraer el poder de Dios tienen que tener un prerequisito, confiar en el Señor. Si no podemos, si nosotros esperamos que en el arca de la iglesia esté todo lleno, nunca vamos a tener un pastor a tiempo completo. Pero si ustedes dicen, el hermano tal va a ganar desde ahora en adelante 8,000 pesos, y ustedes ven que solo se reúne 4 o 3, pero si no toman la decisión, no van a tener pastor. No lo van a tener. Pero si las 16 personas que están ahí, o tal vez 4 familias que están ahí, le dicen al hermano, vamos a hacer esto, pues va a pasar. Y yo no les estoy pidiendo un paso en el vacío, sino que la iglesia tiene que invertir, pero tienen que estar de acuerdo en la inversión.
ponerse de acuerdo en la inversión. Nuestra iglesia siempre tenemos que ponernos de acuerdo para hacer una adición en nuestro templo. Tuvimos que ponernos de acuerdo y decir, esto vamos a necesitar. En este año esperamos lograr esto. Y la verdad es que no lo logramos en 2 años. Tuvimos bastante altruismo. Pero la verdad es que aunque no lo logramos el primer año, sí lo hicimos en el segundo. Yo tenía un trabajo, esto voy a hablar para los pastores, yo tenía un trabajo primero con un estatus social en la ciudad grande. Era rector de un colegio de 1,500 alumnos. Entonces, por fin el pastor de la iglesia, antes que mí, dijo, yo no sigo más. Y entonces, estaba en ese entonces el llamamiento para personas no fieles. Porque ustedes saben, cuando a veces llegan esos cambios, a veces pueden entrar no fieles las personas. Entonces yo me asusté un poco, dije, ¿qué pasa? Y un hermano y algunos hermanos me animaron y dijeron, ¿por qué encontrar rectores hay bastantes posibilidades? Pero encontrar pastores hay muy pocos. Y aquí parece que no hay más que unos 2 o 3. Y los otros están ocupados. Entonces, otra vez, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Yo di un salto dejando un salario mucho más estable, mucho más fuerte. Entonces, obviamente lo que me ofreció la iglesia era bueno también, no igual al otro. Pero las dos, podría decir, 2 o 3 primeros años, yo pensé, parece que el destino de mi vida, el propósito de mi vida no está en donde debe estar. Entonces yo les dije a los hermanos de la institución educativa, ya en unos 5 años voy a regresar. Yo pensaba así. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios llegará a conocer el poder de Dios. Pasaron los años, vi el fruto del ministerio y la verdad es que hace poco tiempo otra vez había, pero ya han pasado 10 años, hace poco tiempo había otra vez la posibilidad de ser en ese puesto, pero ahora ya no hay llamamiento para ese lugar, porque aquí en la tarea del pastorado estoy. Y ahora mi trabajo es nombrar otro pastor. Y la verdad es que estoy pensando desde el próximo año o tal vez en 2 trabajar solo en la discipulado a los pastores. Pero ese es el llamado que está empezando a surgir. Yo he notado que el pastor Aldama está en esta misma dinámica. Entonces, recuerden Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios llegará a conocer. Si no, o no, conocerá. Y la verdad es que van a experimentar, siguiendo, recuerden, todo por la perspectiva del Evangelio, van a experimentar muchas cosas buenas. Yo les había comentado de que, no sé si les comenté, de que en nuestra iglesia la ofrenda es una cosa que me enriquece porque invierto para el reino de los cielos y nosotros nunca recibimos la ofrenda cuando viene toda la gente. Es al inicio de la iglesia casi. Recibimos la ofrenda para que la gente sepa que si quieren invertir, tienen que hasta venir pronto. Bueno, normalmente no es al inicio, es en mitad de la alabanza la ofrenda, pero no hacemos al final. Sí, ustedes saben que en la iglesia tiene que haber la fidelidad y la idoneidad. No debemos olvidar los dones espirituales.
Y hay algunos que están anquilosándose, llamamos nosotros, es decir, están oxidándose porque no tienen la tarea que el llamamiento. Entonces la iglesia tiene que estar pensando en dónde vamos a emplear a nuestra gente. Una de las cosas que a veces a mí más me roba, para decir así, la calma, es ¿qué voy a hacer con todos estos líderes? ¿Cómo voy a emplearles? Y hay gente que viene y me dice, pastor, yo quiero trabajar, yo quiero hacer. Y ahí viene mi dilema. Mandarles a México. Ahí viene mi dilema. La primera cosa que pienso, obviamente, es en la fidelidad, si es que está allá. Y la segunda cosa, pienso en la idoneidad. Y empezamos mucho tiempo atrás con esta idea de educación teológica para nuestros jóvenes. Entonces tuvimos ya alguien que llegó bien preparado, un don de profesor excelente, entonces lo involucramos en ese ministerio. Tenemos otra familia que ahorita ya fue a visitar Bolivia, por ejemplo, solo para mencionar, que quiere evangelizar en el mundo y él tiene un llamado no local. Y hemos dicho, este quiere irse a pasear. No, pero después de analizarlo vemos que realmente él tiene una visión de gente que está perdiéndose más que en Cuenca en otras partes del mundo. Eso es lo que Dios lo ha mostrado a él. Pero también no podemos asegurar que 100% es una visión clara. Por ejemplo, nuestra hermana Isabel. Isabel ella está en China, ella estaba, para decirlo así, anquilosándose. Y la hermana quería hacer una cosa, quería hacer otra cosa y otra cosa. Y veíamos que ella está con un problema atada a su familia. Y la verdad es que para Gaby también tiene ese problema. Ella podría desarrollarse más sin la atadura familiar. Entonces nosotros dijimos, en cuanto a la fidelidad no le vemos 100% madura, para decirlo así. Pero notamos que tiene un don por ejemplo, Isabel para idiomas es excelente. Y entonces notamos que esta es una puerta abierta. Entonces lo apoyamos para salir en ese sentido. Y así estamos haciendo con los más jóvenes en la fe. Hay jóvenes en la fe que tienen ministerios. Por ejemplo, tenemos un diácono que tiene el ministerio de realmente la diaconía. Yo antes de venir aquí estuvimos poniendo unos estantes a una señora que estamos ayudándole a poner un negocio de salchipapas justo en un lugar estratégico. Entonces, la diaconía es con unos dones muy especiales. Por ejemplo, mi don principal es ser diácono en realidad. A mí me encanta andar embelleciendo casas, por ejemplo, pintándolos o haciendo lo que sea. Entonces, pero hay gente que aprendió eso y tiene ese don y va y desarrolla ese don. Están trabajando, haciendo cosas para la gente. Hay gente, por ejemplo, esta señora, sus 2 hijos, se convirtió hace poco tiempo, bueno, no tan poco, sus 2 hijos se quedaban encerrados desde que llegaban de la escuela con llave y con el celular. Ella, cuando venía a mi oficina y hablaba, le llamaba a la niña de 8 años, ya pusiste la sartén, tienes que poner así, no te olvides remojar esas cosas así, y todos los niños encerrados. Entonces nosotros pensamos, esta mujer tiene que salir del trabajo y tiene que tener su propio trabajo porque su esposo pasa en la cárcel. Entonces, ahora, antes de venir, estuvimos poniendo una cosa que se llama una peladora de papas, una máquina que se hace así y salen las papas. Entonces eso es lo último que hice en diaconía antes de llegar aquí para esta mujer, pero con otro diácono. Mi ministerio no es ese, es de él. Entonces es importante que la iglesia se movilice. Pero eso necesita un pastor que esté mirando. Ustedes saben que, no sé si ustedes conocen lo que entrenan a los árbitros, se llama visión global. Un árbitro tiene que extender las manos así y mirar al frente y mover los dedos. Si no puede ver los 2 pulgares,
todavía no es bueno para árbitro. Y un pastor, si está tan ocupado en sus tareas y no puede ver el campo, qué difícil. ¿Y cómo se detecta el pastor entonces también con los... Así, porque tiene el tiempo completo. La verdad es que mis primeros años yo no tenía tanto trabajo, yo cambiaba las chapas de la iglesia. Pero poco a poco, por ejemplo, ustedes tal vez van a ver que es una cosa diferente. Yo visitaba, les animaba, esos eran los 2 primeros años. El tercer año visitaba menos y el cuarto año visitaba menos. Ahora realmente cada domingo yo lleno mi agenda y todos vienen a la iglesia. Soy un pastor de escritorio, no me gusta, pero la gente dice, quiero conversar con usted, pero ahora mi problema es, yo no tengo que hacer consejería, tiene que haber siquiera 4 o 5 consejeros, entonces recién trabajamos para decir quiénes van a trabajar en consejería, y yo tengo que enseñarles a ellos a aconsejar, porque si yo soy el único consejero, me olvido de hacer el discipulado a los líderes, que es la principal tarea del pastor. Eso es lo que vine a enseñar aquí. En México conocen a los pastores que son pastores orquesta. Ajá. Pastores orquesta que quieren hacerlo todo. Ajá. Y no dejan nada para los demás. Sí, conozco eso. Y esa es una trampa. Hay que salir de allí. Estoy tan agradecido a Dios que su gracia nos ha ayudado tanto que, por ejemplo, hay 2 eventos en este mes y yo no tengo ni pito. La próxima semana, yo yendo de aquí, es el campamento para los líderes con sus familias de la iglesia. Y a mí no me han pedido ni siquiera que enseñe el Ave María. Bueno, para decirlo así. Entonces, tan feliz, tan feliz, que no tengo que estar atrás de todo. Pero todo comenzó no en algo grande, en algo pequeño. Recuerden que el que es fiel en lo poco, Dios los pone sobre mucho. Ciertamente, para terminar, voy a mencionar unas dos cosas que el Evangelio iluminó. La primera es el llamamiento. ¿Ustedes notaron? Hay que trabajar con eso del llamamiento. Hay un hombre que cuando vino a la iglesia, más o menos unos 15 o 20 años atrás, en realidad no vino porque quería mejorar su hogar, sea con sus hijos o con su esposa. Nunca vino por ese tipo de cosas. Él llegó a la iglesia y un par de días lloró sobre sus pecados. Y la verdad es que fue convicto por el Espíritu Santo de pecado. Él lo único que quería tener es paz con Dios. No podemos decir lo único, pero lo más fuerte en su vida. Por ejemplo, una persona que empieza ahí y tiene una herencia de hogares más estables, pues péguese a esa persona. Ustedes van a decir, ese pastor anda buscando los exclusivos. Jesús buscó a ellos. Es mi primera tarea de la enseñanza que vimos ahora. Buscó a aquellos hombres y mujeres que estaban más estables en su fe. Entonces yo me lo pego a esa gente. No es que yo no quiero salvar a los que están metidos en tantos pecados, pero los santos están haciendo esa obra. Pero mi trabajo en primer lugar era pegarme a esos. Y a veces los hermanos de la iglesia se enojan conmigo. Y yo he tenido mucha gente enojada conmigo. Pero ¿por qué usted, pastor, no nos visita? ¿Por qué usted, pastor, no hace esto? ¿Por qué usted no lo hace esto? Y yo sigo pegado a 2 o 3 personas durante la semana. Y la verdad es que son los que Jesús miraba en los 4 primeros, ¿recuerdan? Miraba, para decir así, madera. No es que los otros no tengan. Los otros van a llegar a tener. Pero tendrán que tener un proceso más largo. Porque hay que sanar más en esas personas.
Entonces, yo me los pego. Estoy hablando de un joven que él quería ser ya pastor pronto. Y yo realmente, les puedo decir, siquiera unos 10 de esos jóvenes los he perdido por mi culpa. Entonces, él fue ganado por otra iglesia. Yo realmente no estoy tan arrepentido porque no tenía tiempo en ese entonces. Pero el hombre, como aprendió el evangelio conmigo un par de años y siguió, no era cuestión de un mes, un par de años, trabajando duro, se fue y ahora regresa y está regresando a la iglesia y de verdad tiene la misma convicción del pasado de que quiere ser un hombre y tiene pasta, es un hombre bien fiel, ha sido fiel en su trabajo, tiene una empresa. Él tiene una empresa muy próspera y quiere dejar su empresa. Entonces hay que mirar esas características y pegárselos. Si no los hay, pues nosotros sabemos que lo débil del mundo escogió Dios. Hay que trabajar más duro con lo que tenemos. Pero no cegarnos a decir, ya está listo. No, ese es el problema. Que uno lo pone, a veces uno pone a la gente en liderazgo y después cuando están viviendo en su carne, es tan difícil sacarles. Es muy fácil colocarles. Entonces, por eso, si alguien ha rodado mucho en el pecado y tiene que de verdad limpiarse bastante, tenemos que trabajar limpiando hasta ver si hay esa estabilidad, porque un pastor tiene que tener una gran estabilidad espiritual. No es que tiene que andar de un lado a otro y que se va probando por aquí, probando por allá. No hay cómo. Nosotros no tenemos tanto éxito en el ministerio porque no hemos estado a los pies de Gamaliel, para decirlo así. Pablo, por ejemplo, alguien dice, es el único que no tuvo nada discipulado. No es verdad. Y es importantísimo estar a los pies de la persona que nos está formando espiritualmente. Yo tengo un defecto en mi habla y ella notó, y es la única que notó, probablemente otros notaron, porque mi mentor, para decirlo así, mi padre, el que invirtió conmigo 5 años, era un noruego, que hasta cogí sus rasgos del habla de él, porque era tan importante ser amado, sentirme parte de una familia. Es el primero que me hizo el cumpleaños de 24 años que yo conté. Y la verdad es que es tan importante porque cuando uno ha sido discípulo, tiene también esa misma misión encarnada. Como dice Pablo, ustedes tendrán muchos maestros, pero yo soy su padre. Y yo tengo ese privilegio ahora de tener hijos y yo sé que ustedes también. Pero yo estoy seguro que Pastor Aldama, alguien estaba en la formación porque necesitamos mirar el evangelio, ese amor a través de personas. Eso es tan importante. Quienes no, yo siempre digo, quienes no han sido discipulados, tenemos la oportunidad. Yo creo que aquí hay bastantes jóvenes que a lo mejor no han sido, pero lo busquen tener un padre. Giovanni, por ejemplo, cuando va esta persona que va ahora, está queriendo ir a otro país para servir. Él, por ejemplo, en todos lados sabe que yo soy su padre. Y no se avergüenza, como yo no me avergüenzo de decir, ese noruego altote, ese era mi padre. Ahora yo estoy deslindado de mi padre, ya no tengo contacto con él, es bien viejo, pero él era mi padre, espiritualmente. Entonces, muy importante, yo quería mencionarles algo sobre esto de estar bajo un estatuto de un estado y estar bajo la autoridad de Hechos de los Apóstoles es muy diferente. Por eso es importante tener un reglamento interno para trabajar en esto. Por ejemplo, nosotros no podemos llamar
al diaconado a las personas si no cumplen ciertos requisitos. Y son requisitos en el estatuto no está, pero por ejemplo para ser llamado al diaconado tiene que estar al menos 2 años fiel en la iglesia, no puede de otra forma. Nosotros inclusive pusimos bajo, otros ponen más alto. Nosotros pusimos para ser llamado anciano de una congregación. Puede ser que ya nosotros le veamos maduro, pero tiene que estar 4 años. Entonces, eso solo se puede tener en un reglamento. No hay cómo recibir del gobierno, por lo menos en nuestro país. No sé cómo será aquí, pero no lo hay cómo. Entonces teníamos que poner todos unas bases. Y por ejemplo, para ser presidente de nuestra junta, tiene que ser primero anciano. No puede ser una persona que no tiene la experiencia ministerial. Entonces, pero eso solo es posible, yo no voy a decirles tomen mi reglamento, pero solo es posible que escribamos algo acorde con la realidad, no de un club, sino de una iglesia. Entonces, eso nos ha ayudado a nosotros bastante. Verá, si ustedes toman la decisión de tener pastores, o tiene que ser una decisión de la congregación local. Ese es mi consejo, porque yo no tengo otra experiencia. Puede ser que ustedes en eso sepan otras cosas y eso está muy bien. Pero en mi experiencia, la iglesia local tiene que empezar con eso de tener su pastor. Porque cuando tienen un pastor llamado, discipulado, ese pastor va a empezar a hacer ese trabajo. Pero aquí viene su pregunta. Usted dice, no hay pastores que han sido discipulados lo suficiente, para decirlo así. Entonces, quizá necesitan, por ejemplo, en nuestro caso era tan fácil, porque el misionero que llegó, nosotros tuvimos un privilegio, no sé si todos los misioneros hacen así, pero ese privilegio era que él se quedó allí, y se quedó allí tantos años hasta ver que sus hijos carguen en su espalda el amor de Dios para los demás. Entonces, eso fue un privilegio para nosotros. Siempre lo decimos, no hay mejor cosa que nos ha pasado. Y entonces, si no ha pasado eso, alguien tiene que ir, por ejemplo, vamos a decir a esta iglesia, y ubicarse aquí, y vivir aquí, y formar aquí 2 o 3, hasta que deje instalado a ese pastor que va a hacer ese trabajo. Pero toma tiempo. Toma tiempo, pero es una responsabilidad de la iglesia local. Yo no veo que las visitas esporádicas van a hacer un buen discipulado. No, tiene que estar allí. Yo no me he movido. Miren, me han invitado bastantes a estudiar teología en diferentes lugares. Nunca he estado en un seminario. Lo único que he estudiado es en mis vacaciones. Cuando antes trabajaba, los 2 meses iba a un instituto. Eso lo hice por 5 años. Es decir, yo he estudiado en total 10 meses teología. Yo tengo solo un diploma en teología. No tengo nada más. Ahora en mi iglesia hay 3 graduados. Ellos pueden decir, si hacen caso a mi presidente de la República, porque él está poniendo una ley que solo los profesionales se queden en sus cargos, yo estaré afuera. Pero lo importante, no estoy subestimando la educación, por favor, no. Aprecio un mundo. Lo que estoy diciendo es que para fundar una iglesia, alguien tiene que quedarse. Y yo decidí quedarme. Nunca me fui a estudiar. ¿Por qué? Porque eso era lo que Dios mostró a mi pastor y a mí, que si no te quedas, ¿cómo vas a edificar discípulos? No vas a lograrlo. Y había que quedarse. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy, como dice de mi país. Que el Señor les bendiga. Yo sé que tienen una tarea, quedan por seguro muchas incógnitas, pero ojalá que algunas de estas cosas lo hagan como dice Juan 7.
Pónganlo por práctica. Y van a empezar a ver que sí empieza a moverse la cosa. Hay que mirar que no es fácil, pero vamos a empezar a hacerlo. Gracias. Ya, encantado. Muchas gracias.